Buenas tardes a todos y bienvenidos a este primer episodio de Lean Pills. Como sabéis, vamos a llevar a cabo una serie de pequeños webinars para adentraros un poco más en el mundo de Lean. Hoy concretamente vamos a cubrir nuestro primer episodio, que como podéis ver es Ser Customer Centric según Lean. Hoy vamos a hablar del foco en el cliente concretamente. Y bueno, mi nombre es Carolina, soy la responsable de marketing digital y os voy a contar algunas cosas. Lo primero es que escucharéis el audio a través de todos vuestros dispositivos y en este momento todos estáis silenciados. Podéis realizar todas las preguntas que deseéis en el campo que encontraréis en el lado inferior derecho de vuestras pantallas. Durante la sesión lo cubriremos todo seguido y finalmente terminaremos con las preguntas que se responderán al final de la presentación y en caso de que no hubiera tiempo suficiente se contestarán por correo. Bueno, y ahora os voy a hablar un poquito de quién es Quint, quiénes somos y nuestra posición en el mundo. En este momento, Quint tiene oficinas en 7 países con más de 150 socios y más de 250 consultores dedicados principalmente a la transformación digital de las empresas. Contamos con un portfolio en el que ayudamos esta transformación desde diferentes vertientes, del liderazgo, la consultoría, la formación y también la tecnología. También desarrollamos partnerships con los mejores partners del mercado para desarrollar las mejores prácticas, ¿no? Y bueno, por otro lado, también somos Best Place to Work con una atención especial a la sostenibilidad. Y bueno, como os comentábamos un poco, este es nuestro portfolio principal y hoy nos vamos a centrar concretamente en la parte de Lean, que bueno, nuestro enfoque en esta parte es que transformamos las organizaciones para acelerar la velocidad de la ejecución, para responder a lo que nuestros clientes demandan, mejorar la productividad y tener a los empleados fidelizados. Bueno, por otro lado, nuestra consultoría es Phygital. Para nosotros el concepto de Phygital es la mezcla entre el humanismo y el mundo digital en el que nos encontramos ahora, en esta nueva realidad. Esta realidad que es ubicua, automatizada, basada en los datos, orientada a negocio y eficiente. Y contamos con expertos centrados en cada una de ellas, tanto la consultoría estratégica como el trabajo en remoto, la automatización, control de procesos. Y bueno, esta es nuestra manera de entender esta nueva consultoría, para transformar, crecer y hacer que los proyectos salgan adelante. Bueno, y hoy ahora os voy a presentar al panelista del día de hoy, que es Martín Dacal, nuestro consultor que es experto en Lean, en gestión del cambio y además dirige la parte de sostenibilidad, que como he comentado es un foco muy importante de Quint. Además es un examinador acreditado de Lean con APMG y tiene experiencia en innovación, en agilidad, en Lean, cosa que aplica en todos los proyectos que lleva a cabo en grandes empresas tanto españolas como latinoamericanas. Buenos días, sí, vamos a hablar del cliente, ¿vale? Vamos a hablar de Lean y esta es una parte muy importante de Lean, que es el foco en el cliente, ¿no? Esa cuestión que está muy de moda, que es hablar del ser customer centric, ¿no? La agenda para hoy, que es un programa bastante corto, bastante concreto, es por qué necesitamos enfocarnos en los clientes. Eso, ¿qué significa, no? ¿Qué significa realmente enfocarse en un cliente y cómo lo podemos hacer? Y terminaremos con unas pinceladas de qué hacer y qué no hacer en este sentido y unas preguntas, como ya dijo Carolina, no tenemos espacio para demasiadas preguntas, pero sí que resolveremos algunas de las que nos envíen de la forma en la que les explico. ¿Por qué necesitamos enfocarnos en los clientes? No sé si conocen este acrónimo que se llama VUCA, ¿no? Y es el entorno en el que estamos, ¿no? El entorno VUCA es como se define el mundo de hoy, digamos, que es volátil, es uncertain, es decir, es desconocido, es complejo y es ambiguo, ¿vale? Y esa nueva realidad, que ya no es tan nueva, ¿no? Llevamos ya unas décadas, diría yo, en un entorno de ese tipo,
es la nueva forma de ser, digamos, del mundo y el nuevo contexto, el nuevo ecosistema en el que se manejan las empresas, ¿vale? Ese es the new normal, como dice ahí, ¿no? Y ahora, pues bueno, estamos teniendo un ejemplo de eso, un ejemplo un poco triste, digamos, de cómo el mundo ha cambiado y cómo cambia muy rápido y tenemos que estar preparados para cambios que no podíamos imaginar, ¿no? Esa uncertainty, ¿no? Ese desconocimiento de lo que puede llegar nos tiene que llevar a prepararnos para cosas de este tipo, ¿vale? El mercado de los clientes, pues varían muchísimo, ¿no? Varían sus tendencias de consumo a un ritmo vertiginoso, ¿no? A su vez, surgen nuevas empresas, ¿no? Y no solo surgen nuevas empresas, sino que surgen nuevos modelos de negocio, ¿no? Con lo cual, permanecer quieto, no escuchar al cliente, no escuchar al mercado, no saber lo que el mercado está demandando a cada momento y en tiempo real, ¿no? Es un lujo, digamos, que no nos podemos permitir, ¿no? Es un lujo que las empresas no se pueden permitir porque es una amenaza constante al status quo, como dice ahí, ¿no? Es decir, tenemos que saber tener un oído siempre puesto en el mercado, en los clientes, para adelantarnos a los cambios en la medida de lo posible. ¿Qué significa enfocarnos en los clientes y cómo lo hacemos? Pues este es el famoso palabrejo, digamos, de ser customer centric, ¿no? Ese término que es políticamente correcto, absolutamente, ¿no? Nadie podría negar que es customer centric. Si uno pregunta en cualquier empresa, organización, a nivel global, grupal o a nivel individual, todo el mundo le dirá que sí, que por supuesto que es customer centric porque es lo que toca, ¿no? Es lo que hay que ser, ¿no? Pero en realidad en la mayoría de los casos esto de customer centric es más un deseo, ¿no? Es una voluntad, es una intención, pero muy pocas veces se ve empresas que realmente estén enfocadas a eso, ¿no? Que sea parte de la cultura de la empresa y que esto se refleje en la manera en que lo gestionamos, en la manera en cómo nos medimos internamente en la empresa, ¿no? En la manera en cómo reaccionamos, en esa agilidad que tenemos o no para reaccionar a los cambios en el mercado y a los cambios en los clientes, ¿no? Para analizar esto, Lean propone dos herramientas que son sencillas en su concepto, pero que a veces tienen cierta subjetividad en la aplicación y por eso hacen explicarlas, digamos, y hay que aprender, digamos, con la experiencia en la aplicación de estas herramientas, ¿no? Porque tienen, ya he dicho, esa parte un poco subjetiva de la aplicación, ese carácter soft, ¿no? Las herramientas son la voz del cliente y el CTQ. La voz del cliente es la voz del cliente, ¿vale? Que explicaremos en las slides posteriores. Y el CTQ es el Critical to Quality Tree, el árbol crítico para la calidad. ¿Quién es el cliente? Es lo primero que tenemos que analizar, ¿no? ¿Qué nos dice el Lean? Que no es tan fácil, ¿eh? Me he pasado algunos talleres discutiendo, debatiendo, hora y media, 2 horas, realmente quién era el cliente de un proceso determinado. Así que parece sencillo, pero no lo es tanto. Lean, ¿qué te dice? Lean te dice que hay dos tipos de clientes, ¿no? Hay el cliente final, es decir, la persona que utiliza, que compra, que paga por un producto o un servicio, y en algunas ocasiones hay un cliente interno, ¿no? Es el siguiente en la línea, ¿no? El siguiente en la cadena, ¿no? Una área o una persona que recibe, digamos, el trabajo que nosotros hacemos dentro de la compañía. No todas las áreas en las empresas tienen visibilidad del cliente final, pero lo que dice Lean es que aunque tú trabajes en un área que es un área de servicio interna, digamos, donde no tienes contacto con el cliente final, nunca debería perderse de vista la voz del cliente final, ¿no? Los requerimientos del cliente final. Porque todos los procesos que tú montes y cómo operas en la empresa deberían estar destinados a aportar valor a ese cliente final. Entonces deberías saber de antemano cuál es el valor que ese cliente final requiere. Y cuando tienes un cliente interno también, porque todas las empresas tienen un cliente final, cuando tienes también un cliente interno, obviamente tienes que mapear, digamos, ese valor que das al cliente final con el valor que tienes que dar al cliente siguiente, digamos, en la línea o en el proceso en el que tú participas.
Cliente y valor, ¿no? ¿Qué espera el cliente de nosotros? El cliente espera valor. Espera que le aportemos valor, que le demos algo que él considera que es lo que está buscando, ¿no? En nuestra empresa, en nuestra marca, ¿no? Él consume un producto o un servicio de nuestra empresa esperando que se le dé algo que le aporte valor. Este concepto, que es muy etéreo, solo puede ser definido por el cliente. Y eso es muy importante, porque a veces prejuzgamos, ¿no? O asumimos cosas que los clientes o el mercado quieren y no es la realidad. Y para eso, por eso la importancia de la voz del cliente. La definición de valor hay que considerar que es subjetiva, ¿vale? Cada cliente tendrá una definición de valor probablemente distinta. Con lo cual, el tema está en tener una visión completa de todos los clientes y saber que esa subjetividad existe. El valor consta de requisitos y deseos. Es otra característica del valor. Los clientes tienen requisitos, es decir, cosas que consideran fundamentales que un producto o un servicio tenga, y deseos, que son los famosos nice to have, ¿no? El nice to have es una cosa que me gustaría que este producto o servicio me dé, pero que si no me lo da, probablemente no sea un factor determinante en mi elección de compra o de consumo. Los requisitos y deseos cambian con el tiempo, con nuevos puntos de vista, nuevas expectativas. Ese es otro factor importante sobre el valor, ¿no? Porque lo que yo pueda considerar que me da valor hoy, no necesariamente me lo va a dar dentro de un mes. Entonces, claro, ¿qué nos dice esto? Primero, que el mercado, el cliente es muy cambiante, entonces tenemos que estar siempre detrás, ¿no? Tenemos que estar siempre escuchando y adelantándonos a lo que el mercado pueda estar queriendo para tener tiempo de reacción, de pivotar sobre nuestro servicio o producto para dar ese valor que el cliente requiere. Y es subjetivo y que hay grupos, con lo cual tenemos que agrupar a los clientes por esos grupos que nos dan un valor u otro, ¿no? Yo tenía un proyecto, me acuerdo, en un casino en el que, claro, tenían dos tipos de clientes muy claros, ¿no? Tenía el cliente mayor de toda la vida que iba al casino físicamente porque el casino era un lugar elegante, ¿no? Un lugar en el que pasar pues con las parejas una tarde o una noche, ¿no? Y otro cliente que era el cliente joven, que normalmente empieza en el tema del casino por internet y que su objetivo para ir al casino es otro completamente, y su aspecto inclusive es otro, ¿no? Entonces esos dos clientes que conviven en un momento tienen necesidades distintas y hay que saber responder a cada una de las necesidades de nuestros distintos clientes, ¿no? ¿Cómo saber qué quiere el cliente? Pues con la voz del cliente. Hay muchas formas de recopilar la voz del cliente. Está la observación, las entrevistas, los focus groups, el Big Data, ¿no? Los datos que hay en Internet, la inteligencia artificial nos ayudan para procesar esos datos y entender un poco más el mercado, las encuestas, las redes sociales, etc. Y ahora nos vamos a concentrar específicamente en la obtención de la voz del cliente mediante entrevista. ¿Vale? Se tienen que combinar preguntas abiertas y cerradas para permitir a los clientes expresar sus preocupaciones. Es decir, ¿cómo hago esto, no? Tengo que guiar al cliente en esa experiencia, ¿no? De decirme cuáles son sus requisitos y cuáles son sus deseos. ¿Cuál es la actividad del cliente a muy alto nivel, ¿no? ¿Qué relación tiene la persona entrevistada con la empresa? Es importante entender, ¿no? Es importante primero generar una empatía para entender al cliente. ¿Cuál es su acercamiento? ¿Cuáles son sus pain points, que se dice, ¿no? ¿Cuáles son sus momentos de la verdad de acercamiento con mi producto? ¿Cómo se relaciona con mi marca? Acerca de los requerimientos, ¿qué necesita de la empresa para poder cubrir o cumplir con esos objetivos, ¿no? Él tiene un objetivo al consumir mi servicio o mi producto, ¿qué necesita realmente? ¿Qué es necesario? ¿A qué no puede renunciar, ¿no? Y acerca de los deseos, ¿qué necesitaría? ¿Qué le vendría bien de la empresa para mejorar, ¿no? Ese desempeño o esa aportación de valor que está buscando? Como dijimos, hay dos clientes.
Por lo tanto, tenemos dos tipos de entrevistas. Hay una entrevista para el cliente externo, para el usuario del servicio del producto, pero si tenemos un cliente interno, también tenemos que escucharlo. Yo lo dije antes, ¿no? Es importante tener la voz del cliente externo, pero también, evidentemente, la del interno. Y hay que mapear, que comparar esas dos necesidades para nunca estar descuidando a ninguno de los dos. Este es un ejemplo de la obtención de la voz del cliente mediante entrevista, pero del cliente interno, ¿no? Y como verán, las preguntas son distintas, ¿no? Se centra más en el proceso interno, en los procesos que recibe esta persona que está dentro de la empresa, para valorar cuáles son los puntos débiles, cuáles son los puntos fuertes, ¿no? Cómo él desearía que se lleve a cabo el proceso para aportar más valor a su parte de la cadena. Estos son algunos, es un ejemplo de algunos atributos para ayudar al cliente, ¿no? Porque en estas entrevistas, digamos, lo que tenemos que hacer somos facilitadores, ¿no? Y lo que tenemos que buscar es llevar, el objetivo final es llevar al cliente a definir requisitos y deseos. Y para eso, a veces hay que echarle una mano, ¿no? Hay dos cosas acá importantes, ¿no? El cliente no siempre tiene una lista de requisitos y deseos súper pensada y súper desarrollada sobre nuestro producto o servicio. Hay que ayudarlo a llegar a esas conclusiones, ¿no? Eso es lo primero. Que puede tenerlo pensado, puede tener la idea, pero hay que ayudarlo a aterrizar. Y lo segundo, a veces los clientes no saben exactamente cuáles son los requisitos que quieren de la empresa. Y a veces no saben diferenciar entre un requisito y un deseo. Entonces, ahí va con la parte compleja del asunto, ¿no? Cuando decía que tiene un grado de complejidad. Hay que ayudar al cliente a llegar a esas conclusiones, ¿no? Y a veces ese empujoncito puede también ayudarlo a desarrollar cierta necesidad, ¿no? A veces tenemos una necesidad que no sabemos que está ahí. Entonces, yo, que conozco mi empresa y que estoy haciendo una voz del cliente, puedo hablarle de ciertas cosas que la empresa ofrece que tal vez él no sabía que pudiera necesitar. Hay una famosa frase de Henry Ford que decía que si él le hubiera dado exactamente a los clientes lo que le pedían, hubiera criado caballos de carrera más rápidos, probablemente, ¿no? Hubiera fabricado carretas más modernas, pero no hubiera fabricado un coche, ¿no? En serie. Entonces, estos son algunos ejemplos. Las dimensiones son claras, ¿no? Existe una dimensión de comunicación, ¿no? El cliente puede necesitar más comunicación de equipo, ¿no? De finanzas, de funcionalidades que el producto o servicio pueda requerir, de soluciones, ¿no? De servicio, SLAs, ¿no? Acuerdos de nivel de servicio, resoluciones de problemas, tiempo de resolución de incidencias, ¿no? Servicio postventa, etcétera, etcétera. Tiempos, el cumplimiento de unos tiempos. Y el tema de usuario, la usabilidad, la documentación, la disponibilidad de ayuda, la accesibilidad, ¿vale? Entonces hay que, sabiendo esto y teniendo estas cosas claras, estas dimensiones y estos atributos específicos, podemos llevar al cliente a definir con más claridad cuáles son los requisitos y cuáles son los deseos que tiene con respecto a nosotros. Otras posibles voces, como hablábamos, ¿no? Existe la voz del cliente, cliente final, pero hay también, o cliente intermedio, pero hay también una voz del proceso, una voz del regulador y una voz del negocio, ¿no? Todas estas voces se pueden aplicar, no hay ningún problema, mientras más información, mejor, ¿no? Porque recuerden que el Lean lo que quiere es que los procesos sean lo más eficientes posible, ¿no? Quiere generar cierto grado de automatización en actividades para no perder el tiempo en actividades que no agregan valor al cliente, etcétera, ¿no? Con lo cual, pues todas estas voces nos sirven. Y hay una voz de la que vamos a hablar en la siguiente slide, que es la voz del proceso, ¿no? Las empresas tienen dueños de procesos, ¿no? Owners de procesos internos, que son los que conocen más cómo va ese proceso, cómo funciona, qué problemas puede tener. Y es importante a la hora de redefinir nuestros procesos internos para dar ese valor al cliente que nos está pidiendo con sus requisitos y sus deseos, también escuchar la voz del proceso. ¿Cómo están nuestros procesos internos para poder eficientarlos, mejorarlos, para dar mucho más valor al cliente? Tenemos herramientas para eso, ¿no? Este es un ejemplo de un guión, ¿no? Para la realización de una entrevista de proceso, ¿no? Es una herramienta un poquito más compleja, pero no mucho,
¿no? En la que preguntamos al dueño del proceso cuestiones sobre el proceso en sí mismo, sobre los responsables y las relaciones que hay internamente en ese proceso, sobre la calidad y las métricas en ese proceso y las herramientas utilizadas, ¿no? Es decir, todas las herramientas lo que nos sirven es para tener una base de conocimiento sólida, interna y externa, hacia adentro y hacia afuera, para poder reorganizarnos, para poder modificar nuestros procesos de funcionamiento, nuestros flujos de funcionamiento, para dar ese valor al cliente y para ser más ágiles en la respuesta. El valor al cliente, como ya dijimos, está compuesto por requisitos y deseos. El requisito, propiedad específica que el producto o servicio debe tener, y un deseo es una propiedad que entusiasma al cliente si el producto o servicio lo tiene. Está clarísimo. Llegar a eso no es tan sencillo, pero en una conversación larga o cruzando datos de bastantes fuentes, pues se puede llegar perfectamente a diferenciar cuáles son los requisitos y cuáles son los deseos. A partir de ahí, una cosa muy importante, y es que la mayoría de empresas sí que escucha la voz del cliente, ¿no? Habitualmente, esporádicamente, pues la frecuencia ya varía, ¿no? Pero ese trabajo como que está más interiorizado en las empresas, ¿no? Hay que leer al cliente, hay que ver el mercado, hay que empezar encuestas de satisfacción, etcétera. Eso está como más maduro, ¿no? Pero lo que no se ve todas las veces es el trabajo posterior que el Lean te dice que tienes que hacer. Y es esto que decimos que es el Critical to Quality Tree, ¿no? El árbol crítico para la calidad, ¿no? Es la priorización de las demandas del cliente. Tengo requisitos, tengo deseos, y entonces lo que me está dando el cliente son características que él considera que son críticas para la calidad de ese producto o ese servicio. Cosas que él considera críticas para considerar que ese producto o servicio me está dando la calidad, decía. Eso es el árbol crítico para la calidad, el CTQ. A partir del CTQ, lo que tendremos que hacer es definir objetivos de rendimiento interno para asegurar que cumplimos con esas características más importantes, es decir, críticas del producto o servicio. Y esa es la parte que digo que no he visto muchas veces, ¿no? Esa traslación entre requisitos, ¿no? Deseos, es decir, que se mide la experiencia del cliente, se hacen encuestas de satisfacción, pero un trabajo posterior, que es qué hago después con toda esa información. Pues esa información la tengo que llevar, tengo que aterrizarla, tengo que bajarla, ¿no? Para definir objetivos internos de rendimiento. Todos mis departamentos, todos, hasta los que no se relacionan directamente con el cliente, deberían tener objetivos internos que nos lleven a tener un mejor servicio o un mejor producto de cara al cliente final, al usuario de nuestro producto o servicio. Y eso es lo que digo, que a veces no se ve, ¿no? Y esa es la importancia de esa cadena de acciones que nos lleva desde la voz del cliente hasta el CTQ, ¿no? Que termina con esos objetivos internos, con esos KPIs en los que mediremos si realmente estamos respondiendo internamente a eso que el cliente nos ha dicho. Y ahí eso es cerrar el círculo, ¿verdad? Hay un ejemplo, ¿no? De vinculación de objetivos del cliente con los servicios y productos, ¿no? Tenemos que la voz del cliente, pues ha salido que el cliente necesita un plazo de entrega que debe ser corto, ¿no? Esas características críticas para esa calidad que el cliente nos está pidiendo son la fiabilidad y la puntualidad, pero además tenemos unos atributos que podemos medir, que deben ser medibles, ¿vale? El número de defectos, la capacidad de fabricación disponible y que el proceso de fabricación siempre tarde 20 semanas, por ejemplo, ¿vale? Es un ejemplo cualquiera. Entonces, esa es la parte importante, porque internamente todos vamos a tener un KPI que esté ligado a eso. Con lo cual, ¿qué estoy haciendo? Estoy asegurándome que respondo hacia arriba, ¿vale? Si yo me mido por eso, sé que voy a conseguir más fiabilidad y sé que voy a conseguir más puntualidad, con lo cual cumpliré con ese requisito que el cliente me ha pedido, que es que el plazo de entrega sea corto. ¿Qué hacer y qué no hacer? Este debe ser un ejercicio de empatía y de escucha activa. Hay que ayudar al cliente a discernir, ¿vale?, sobre sus necesidades. Como he dicho, no todos los clientes lo tienen tan claro, no es tan fácil. Hay que separar el trigo de la paja, ¿vale? Y hay que acompañar al cliente a hacerlo. Por eso, la fórmula de la entrevista
aunque es más compleja, porque dependiendo del tipo de clientes que tengas, no puedes estar entrevistando a todos los clientes, es un producto masivo, ¿no? No se puede dar el lujo de estar teniendo entrevistas particulares con cada cliente, pero si tenemos grandes clientes, esto sirve perfectamente. Es un ejercicio de creatividad en el que se debe estar abierto a todas las opciones posibles, ¿vale? Es decir, no podemos ir predispuestos a nada, ¿no? O no predispuestos a algo, ¿no? Esto tiene que ser absolutamente abierto. Es un brainstorming, tiene que empezar siendo un brainstorming y que después realmente llevemos a enfocar al cliente a cierto número determinado y manejable de características críticas para la calidad. Pero en principio tiene que ser una cosa súper abierta, muy creativa, ¿no? Ayudando al cliente a salir de la caja, no ser out of the box, a pensar fuera de la caja y por lo tanto encontrar los verdaderos requisitos y deseos que él requiere. También se puede contribuir al debate aportando ideas nuevas que el cliente pueda no tener pensadas, ¿no? Hay unas áreas en determinadas empresas que se llaman, como ya les decía, generación de necesidad, ¿no? Es decir, no tampoco podemos cerrarnos exclusivamente a lo que el cliente nos dice, sino que para algo estamos ahí, ¿no? Además de para ayudarlo, estamos ahí para aportar ideas, ¿no? Para aportar cosas que el cliente, características o aspectos del servicio o del producto que el cliente puede no haber pensado, puede no tener en mente. Y por supuesto, cuando hacemos el CTQ, pues tenemos que aplicar los principios SMART, ¿no? Que se aplican a los indicadores de rendimiento interno. Es decir, esos indicadores, esa medición que tenemos que hacer internamente para ver si estamos respondiendo a la voz del cliente, tiene que ser específica, ¿vale? No puede ser así generalista. Tiene que ser medible, obviamente. Tiene que ser alcanzable, ¿no? Realista. Tiene que ser relevante y tiene que estar definido en el tiempo, ¿no? Tenemos que tener un margen de tiempo para aplicar, ¿no? Y tiene que poder hacer estas mejoras, ¿no? En nuestros procesos internos. ¿Qué cosas no debemos hacer? No debemos condicionar las respuestas del cliente, ¿no? Que va un poco al hilo de ese ejercicio de creatividad, ¿no? No podemos ir con lo que nos gustaría que el cliente nos diga, porque si no el ejercicio ya no tiene ningún sentido, ¿no? Realizar el ejercicio desde el prejuicio, ¿no? Y llevar las soluciones preparadas, un poco en la misma línea, ¿no? No podemos esperar que el cliente solamente nos diga lo que nosotros queremos escuchar, ¿no? Nosotros tuvimos un proyecto para una empresa de energía en España muy grande, muy importante, en el que descubrimos unas cosas increíbles sobre los clientes. Ese era un proyecto porque ellos sospechaban, digamos, que era una buena idea montar un modelo comercial de key accounts, ¿no? De cuentas clave para esos grandes clientes de esta compañía. Les digo que eran unos 40, 50 clientes a los que entrevistamos, hicimos la voz del cliente, planteamos CTQs. Y claro, descubrimos unas cosas bastante reveladoras que tenían mucho margen de mejora sobre la relación que esta empresa tenía con esos clientes, ¿no? Y el conocimiento que tenían estos clientes, que era lo más grave, el conocimiento que tenían estos clientes realmente sobre los productos y servicios que podían contratar con esta empresa. Esta empresa es muy grande, pues tenía una oferta bastante amplia, ¿no? Y nos dimos cuenta que los clientes, pues realmente muchos de ellos no sabían que podían contar con esta empresa para contratar, digamos, determinados productos, ¿no? No puede ser solo un anotador, ¿no? Sin participar activamente en el diálogo. Esto no es un cuestionario de sí o no, ¿no? Hay que facilitar. Hacer el ejercicio una vez y darlo por válido sin hacerlo frecuentemente. Pues eso sería un error terrible, ¿no? Es decir, a veces pues, vamos a hacer esto, vamos a preguntar a los clientes, pregunto una vez, pero hemos visto que la situación es buca, ¿no? Que varía con el tiempo, que cambia muy rápidamente, que los requisitos y los deseos son subjetivos, ¿no? Y hoy son una cosa, mañana otra, ¿no? Que el entorno en general mundial, ¿no? Está cambiando muy rápido, que mañana sale una startup que hace lo que el cliente realmente quería, mejor que lo hacemos nosotros, y nos quedamos sin negocio, ¿no? Entonces hay que hacerlo constantemente, tiene que ser un hábito, tiene que ser una práctica habitual dentro de la empresa. Y otra cosa que no podemos hacer es no tomar en cuenta que los distintos tipos de clientes tienen diferentes necesidades, lo que dije al principio, ¿no? No podemos no segmentar, ¿no? En el caso del casino,
pues hay una segmentación muy clara. A veces no es tan clara, pero es necesario segmentar para responder a todos o a la mayoría de grupos de clientes que tenemos de manera eficaz. Preguntas. Pues voy a leer algunas preguntas que puedan haber llegado. A ver. ¿Qué dificultades habéis tenido con esta herramienta y el trabajo remoto? Pues la verdad es que no hemos tenido grandes dificultades, ¿no? Ahora por esas circunstancias, yo tengo un proyecto ahora, estos tiempos del online, ¿no? En el que hemos hecho voces de cliente y CTQs, y la verdad es que no he encontrado demasiada dificultad. Probablemente lleve un poco más de tiempo, al no estar cara a cara, pero se puede hacer perfectamente, ¿no? La gente, más o menos en esta semana que ha pasado en España, que vamos un poco adelantados, pues se está acostumbrando, digamos, a hacer calls y a hacer reuniones virtuales y no hemos tenido, la verdad, ningún problema. No es ninguna limitación. Esto se puede hacer. Si no tengo llegada al cliente externo, ¿cómo hago la voz del cliente? Vale, hemos dicho que hay muchas formas de hacer una voz del cliente, ¿no? No solo la entrevista. Tendrías que hacer una voz del cliente interno, evidentemente, ¿no? Para ver qué es lo que quiere, hemos dicho, el siguiente en la línea, ¿no? El siguiente en ese proceso que tú operas, pero deberías siempre tener la voz del cliente externo. Es decir, contactar con los departamentos de marketing, con el departamento comercial, que seguramente que hace esa voz del cliente, ¿no? Y sugerir, además, que esa voz del cliente se aterrice en CTQs, en características críticas, y que se mida a toda la empresa, como hemos dicho, por esos objetivos, ¿no? Pero sí que hay departamentos que están más acostumbrados a tener relación directa con los clientes y hacer este tipo de encuestas o de mediciones o de termómetros, ¿no? De cómo va el mercado y cómo van los clientes. Es simplemente compartir información. A veces hay mucha más información en las empresas de las que imaginamos, solamente que no todos tenemos acceso o no tienen acceso todas las personas que deberían tener a ella, ¿no? A ver, otra pregunta. Y creo que la última, porque nos quedamos sin tiempo. No tenemos experiencia en Lean. ¿Cómo empiezo? Pues esta es una buena pregunta. Nosotros siempre aconsejamos que se empiece por procesos acotados, ¿vale? Por procesos que sean sencillos. Analizar un proceso muy concreto, que esté controlado, que no sea demasiado transversal, ¿no? Que participe en la medida de lo posible una misma área. Siempre es bueno empezar por procesos más simples, ¿no? Y en este caso, por procesos que tengan llegada al cliente final, por ejemplo, que es una buena idea para empezar a acostumbrar a la compañía a hacer esa voz del cliente constantemente y aplicar esas medidas internas en base a lo que el cliente diga. Entonces, aconsejamos procesos acotados, fáciles de gestionar, que no participen demasiadas áreas y, en principio, que tengan llegada a cliente final. Realmente se pueden hacer procesos intermedios con clientes internos, pero habría que hacer esas dos voces del cliente o conseguir la información de otro departamento que tenga la voz del cliente final, ¿no? Pero siempre un piloto, digamos, la idea es que sea manejable, que sea digerible, ¿no? Y que al principio, pues tengamos, y además que esté en nuestro rango de decisión, ¿no? Si hay un área específica que parte haciendo Lean, pues que esa área tenga cierto poder sobre ese proceso que quiere mejorar, ¿no? Sobre ese proceso que quiere analizar y pueda llevar a cabo todas las acciones sin tener que estar pidiendo permisos y tener que estar contando con gente que no gestiona. Entonces, ese es básicamente el consejo. Y yo creo que ya estamos en Sí, tiempo. efectivamente, como bien dices, Martín, nos quedamos sin tiempo. Muchas gracias a todos por haber asistido a este webinar. Todas las preguntas que Martín no haya podido contestar a falta de tiempo las contestaremos vía email de manera personalizada. Así que muchas gracias y os esperamos pronto para nuestro segundo episodio.